El documental refleja una crisis en constante crecimiento que ya no podemos pasar por alto. I'm basically homeless. Rents in different places got too high, so I couldn't afford it. Homelessness is like unbelievable. Can't believe it because it's a rich city, so you figure that they wouldn't have this much homelessness. En ciudades de todo el país, de costa a costa, la imagen de personas viviendo en las calles se ha vuelto demasiado habitual. Oh my God. Sin embargo, lo que a menudo se pierde entre los titulares y las estadísticas es la verdadera historia detrás de esta realidad, la vida de hombres y mujeres comunes, que sin culpa alguna han terminado sin un techo donde resguardarse. No se trata solo de un problema lejano o de otro barrio. Es una situación que nos alcanza y nos afecta a todos. We're human. We are people just like everybody else. We deserve the right to be treated as such. I'm just tired of watching us all get treated like garbage. Entonces, ¿cómo hemos llegado hasta aquí y qué podemos hacer al respecto? Ha llegado el momento de mirar más de cerca. Cuando escuchamos hablar de la falta de vivienda en Estados Unidos, las cifras pueden sonar lejanas, incluso abstractas. Sin embargo, en enero de 2024, más de 770,000 estadounidenses vivían sin un techo que los protegiera. Detengámonos un momento en ese dato. No se trata de un simple número, es la cruda realidad de incontables familias, veteranos, ancianos y jóvenes que apenas luchan por sobrevivir. Para muchos, la falta de vivienda no se reduce a la imagen estereotipada de alguien acurrucado bajo una manta en la esquina de una calle. Son padres intentando resguardar a sus hijos del frío o excombatientes que sirvieron a su país y hoy enfrentan una batalla distinta en las aceras. Lo más inquietante es que el documental no muestra señales de mejora, al contrario, se hace más visible cada día, especialmente en las grandes ciudades. Los Ángeles, Nueva York, Seattle y San Francisco registran incrementos drásticos en sus poblaciones sin hogar. Muchos ven a California como el epicentro, pero la crisis va mucho más allá, alcanza también a pequeños pueblos y zonas rurales. ¿Por qué se ha convertido en un problema tan extendido? ¿Cómo llegamos a este punto y por qué parece que cada año empeora? Son preguntas que no podemos seguir ignorando porque la verdad es que la falta de vivienda nos afecta a todos. No es un asunto limitado a un grupo social concreto, es el reflejo de tensiones profundas y persistentes en el país. La cuestión ahora es, ¿qué podemos hacer para cambiar el rumbo y marcar una diferencia real? Cuando pensamos en la falta de vivienda, solemos imaginar a esas figuras conocidas en las esquinas desaliñadas, solitarias, invisibles. Pero si miramos más de cerca, descubrimos que no son estadísticas anónimas. Son personas reales, con historias únicas y desgarradoras. Veamos algunas de ellas. Ateitas. Está Mark, un ex obrero de Detroit, cuya vida cambió de golpe cuando cerró la fábrica en la que trabajaba.
It's a struggle right here in Skid Row, and a lot of people, they do need housing, and hopefully you guys provide with tools and things. So I'm staying prayerful this year. Meses de desempleo agotaron sus ahorros y pronto se encontró sin techo, incapaz de pagar siquiera un modesto apartamento. Está también Laura, madre soltera de 3 niños en San Francisco, que huyó de una relación violenta. Sin recursos y con alquileres imposibles, terminó viviendo en su coche. Y está Tom, un veterano de guerra que sirvió con orgullo en Irak, pero al regresar se enfrentó al silencioso tormento del PTSD. Incapaz de conseguir vivienda estable, su lucha continuó incluso después de haber servido a su país. Estas son apenas 3 historias en un océano de miles. Aunque distintas, comparten un mismo hilo conductor: precariedad económica, falta de vivienda asequible y la ineficacia de los sistemas de apoyo, en especial los de salud mental. Los verdaderos rostros del documental no siempre son los que imaginamos. Podrían ser tu vecino, tu compañero de trabajo o alguien con quien te cruzas a diario sin saber que también lucha por sobrevivir. Es fácil etiquetar a alguien como sin hogar, pero detrás de esa palabra hay seres humanos complejos, cada uno librando su propia batalla. I'm not out here by choice. I don't use drugs. I'm clean and sober. I don't drink. I don't smoke weed. I'm out here because of circumstances. ¿Qué revela esto sobre la situación del documental? They say that homeless people are all mentally ill and substance abusers. And the only reason they're saying this is to excuse their own failures, to explain why they haven't done more to help this population. And yes, there are mentally ill and substance abuse users who are homeless, but there's an awful lot of homeless individuals who are not substance abusers, who are not mentally ill. And they are not getting any services because we're only directing services to mentally ill substance abusers. It's unfair to paint them all with this broad brush and then refuse to treat them. Muestra que la falta de vivienda no es simplemente el resultado de errores personales o malas decisiones. Es el reflejo de un sistema que no logra sostener a quienes más lo necesitan. Ahora que hemos visto los verdaderos rostros de quienes viven en la calle, surge la gran pregunta: ¿cuáles son las raíces de este problema que no deja de crecer? ¿Por qué tantas personas se escurren por las grietas de un sistema que debería protegerlas? La respuesta no es simple, está impulsada por factores económicos y también estructurales. Uno de los principales detonantes es el aumento imparable del costo de la vivienda. I mean, I don't know about you, but it's pretty hard to keep a living on a one person salary nowadays. Yeah. Inflation's gone sky high, yeah. Rent's sky high, yeah. Food is sky high, and there's no end in sight. En ciudades como San Francisco o Los Ángeles, los precios han superado con creces el crecimiento salarial, haciendo que encontrar un hogar asequible sea casi imposible para familias y personas de bajos ingresos. Incluso los trabajadores de clase media sienten cada vez más la presión para poder pagar la renta. A medida que los costos se disparan, muchos que ya vivían al límite terminan hundiéndose en la pobreza, lo que finalmente los conduce a la calle.
Pero no se trata únicamente de la vivienda cara. La inseguridad económica desempeña un papel enorme. Millones de estadounidenses viven de sueldo en sueldo a un solo despido inesperado o a una emergencia médica de perderlo todo. Sin una red de seguridad sólida ni apoyos suficientes, muchos no tienen a dónde acudir cuando la vida se derrumba. Para demasiados, la calle se convierte en la única opción. A esto se suman problemas sistémicos, la escasez de servicios adecuados de salud mental y de programas de tratamiento contra las adicciones deja a miles sin la ayuda necesaria para reconstruir sus vidas. Quienes luchan con enfermedades mentales o dependencias suelen ser empujados a la intemperie sin un respaldo real que los sostenga. Y lo más grave, en ciertas ciudades se criminaliza la falta de vivienda, endureciendo todavía más la posibilidad de salir adelante. Las leyes que castigan a quienes no tienen hogar solo refuerzan el círculo de exclusión. Entonces, ¿qué se puede hacer para revertir esta situación? ¿Es posible reparar el sistema o el desafío es demasiado abrumador? La verdad es que el documental no refleja un problema individual, sino un espejo de los fallos profundos de nuestra sociedad. Para enfrentarlo, debemos ir a la raíz y apostar por un cambio estructural. ¿Qué pasaría si dejáramos de tratar solo los síntomas y comenzáramos a atacar los problemas de fondo? Quédate con nosotros mientras exploramos el impacto de la falta de vivienda en las personas y las soluciones que pueden marcar una diferencia real. La falta de vivienda no solo arrebata un techo, también despoja a la persona de su dignidad, de su salud y de la esperanza. El daño que provoca es mucho más profundo de lo que muchos imaginan. Quienes carecen de refugio enfrentan un riesgo mucho mayor de sufrir problemas de salud física y mental. Trastornos como depresión, ansiedad o estrés postraumático son comunes entre esta población. Sin atención adecuada, estas condiciones empeoran, creando un ciclo casi imposible de romper. A ello se añaden las dolencias físicas crónicas, la falta de acceso a servicios médicos, una alimentación deficiente y la exposición constante a la intemperie provocan desde infecciones respiratorias hasta heridas sin tratar. Incluso cuando logran acceder a algún tipo de atención con frecuencia, son rechazados por no tener dirección fija ni número de teléfono. Esto deja a miles sin los cuidados que necesitan, agravando aún más su estado. El efecto sobre los niños resulta especialmente devastador. Estados Unidos figura entre los países desarrollados con mayor número de menores sin hogar, y esos niños crecen con una desventaja enorme. No solo padecen las duras condiciones de vivir en la calle, sino que también sufren interrupciones en su educación y desarrollo emocional. Al crecer en estas circunstancias son más propensos a enfermar, a fracasar en la escuela y a arrastrar dificultades emocionales y de conducta. El costo emocional es brutal. Muchos de estos niños se sienten abandonados, invisibles, sin un lugar en el mundo.
cuánto tiempo más podremos ignorar estas consecuencias profundamente humanas, el daño que la falta de vivienda causa a las personas y en especial a los más vulnerables es innegable. La pregunta que debemos hacernos es, ¿estamos dispuestos a afrontar el impacto a largo plazo que esta crisis tendrá en sus vidas y en nuestro futuro colectivo? En todo el país, los gobiernos locales han puesto en marcha múltiples iniciativas para enfrentar la falta de vivienda, pero la magnitud del problema suele superar con creces sus esfuerzos. Algunas ciudades han optado por enfoques innovadores, como el modelo Housing First en San Francisco, que prioriza ofrecer una vivienda permanente a las personas sin techo antes de abordar problemas relacionados con adicciones o salud mental. Aunque este modelo ha demostrado ser eficaz en determinados lugares, está lejos de ser una solución universal. Pese a estas medidas, la falta de vivienda sigue aumentando en muchas urbes, mientras que la oferta de vivienda asequible continúa rezagada frente a la demanda creciente. Los gobiernos destinan considerables fondos a albergues, viviendas y programas de asistencia, pero en la práctica estos servicios suelen verse desbordados y la infraestructura existente resulta insuficiente para responder al ritmo de quienes necesitan ayuda. Las organizaciones sin fines de lucro y los grupos comunitarios desempeñan un papel decisivo en brindar alivio inmediato. Proporcionan refugios de emergencia, alimentos, formación laboral y apoyo psicológico. Sin embargo, pese a la relevancia de su labor, casi siempre operan con presupuestos limitados y recursos insuficientes para impulsar cambios a largo plazo. Uno de los mayores obstáculos es el estigma que rodea la falta de vivienda. La percepción social de que quienes viven en la calle son vagos o indignos de apoyo socava la aceptación pública de políticas que podrían marcar la diferencia. Para lograr transformaciones reales, es imprescindible cambiar este relato y reconocer que no se trata solo de fracasos individuales, sino de fallos estructurales que requieren soluciones profundas. Gobiernos y comunidades deben sumar esfuerzos en una estrategia integral y multidimensional, mayor inversión en vivienda asequible, servicios de salud mental y programas contra las adicciones, junto con un compromiso firme hacia soluciones sostenibles en lugar de parches temporales. Pero para avanzar de verdad es necesario impulsar cambios políticos de fondo y una coordinación más estrecha entre agencias gubernamentales y organizaciones sociales. Solo entonces podremos comenzar a abrir un camino hacia la resolución de esta crisis. Existen numerosas ideas equivocadas en torno a la falta de vivienda y estos mitos suelen condicionar la forma en que percibimos el problema. Uno de los más frecuentes y persistentes es creer que vivir en la calle es fruto exclusivo de la pereza o de malas decisiones. Nada más lejos de la realidad. La mayoría de quienes carecen de hogar no eligieron esta vida. Muchos fueron expulsados de sus casas por el alza del alquiler, atravesaron una emergencia médica que agotó sus ahorros o perdieron su empleo en una economía inestable. Para la mayoría, el camino hacia la calle no fue una elección personal, sino una consecuencia fuera de su control. Otro mito dañino es suponer que todas las personas sin vivienda padecen adicciones o problemas de salud mental. Si bien estos factores afectan de manera desproporcionada a esta población, no todos los que viven sin techo
enfrentan tales dificultades. De hecho, muchas familias que luchan por mantener unidas a sus hijas e hijos se encuentran sin hogar debido al costo desorbitado de la vivienda. Otras personas están atrapadas en un ciclo de pobreza sin poder romper barreras sistémicas como la falta de viviendas accesibles o de oportunidades con globalización. La creencia de que solo los pobres merecedores son dignos de ayuda resulta perjudicial y engañosa. Implica que únicamente quienes cumplen con ciertos criterios deben recibir apoyo, cuando en realidad cualquiera podría terminar en la calle. Estos estereotipos tienen consecuencias profundas, moldean la opinión pública, influyen en las decisiones políticas y limitan los sistemas de apoyo. Cuando se piensa que la falta de vivienda es producto exclusivo de fallos individuales, la presión para lograr cambios estructurales disminuye. Así, las verdaderas causas, desigualdad de ingresos, inaccesibilidad de la vivienda y falta de atención en salud mental, permanecen sin resolverse. Para avanzar, debemos desafiar estos mitos y reconocer la falta de vivienda como lo que es un problema social complejo, sin soluciones simplistas. Si empezáramos a ver a quienes viven en la calle como personas que merecen compasión, dignidad y la oportunidad de reconstruir su vida, no estaríamos más dispuestos a crear soluciones duraderas. Al reflexionar sobre la crisis de la falta de vivienda en Estados Unidos, resulta evidente que no hablamos solo de cifras o estadísticas, sino de personas reales que merecen algo mejor y que enfrentan sufrimientos inimaginables. He presenciado cómo la calle puede destrozar vidas, arrebatando no solo un techo, sino también la dignidad, la salud y la esperanza. Ante una crisis de esta magnitud, es fácil sentirse impotente, pero la verdad es que cada uno de nosotros puede marcar la diferencia. No existe una solución sencilla, pero sí maneras de contribuir al cambio. Donar a refugios locales, ofrecerse como voluntario en bancos de alimentos o simplemente acercarse a alguien en situación de calle con respeto y empatía son actos que, aunque pequeños, tienen un gran impacto. También podemos promover cambios de fondo apoyando políticas que impulsen vivienda asequible, servicios de salud mental y programas de reinserción. He comprendido algo esencial: la falta de vivienda no es un fenómeno que le ocurre solo a ellos, puede tocar a cualquiera de nosotros. Por eso no basta con esperar, hay que actuar. El momento de dejar de mirar hacia otro lado es ahora. El momento de abandonar excusas y asumir nuestra responsabilidad colectiva ya llegó. Podemos hacerlo a través de la acción directa o de la incidencia política, pero lo importante es no permanecer inmóviles. Conclusión. El documental no es solo un retrato de una crisis, es un espejo de las desigualdades más profundas de nuestra sociedad. Desde el encarecimiento brutal de la vivienda hasta la falta de atención en salud mental, las causas son múltiples e interconectadas, pero también existen soluciones. Con empatía y transformaciones estructurales, podemos enfrentar este desafío. La acción debe ser inmediata. Los rostros de quienes viven sin hogar
No son desconocidos, son nuestras vecinas y vecinos nuestras y nuestros conciudadanos. Merecen mucho más que una etiqueta, merecen la oportunidad de reconstruir su vida. Es hora de mirar más allá de las cifras y reconocer la humanidad de quienes más nos necesitan. La pregunta es, ¿estaremos a la altura del reto?